En la tabla de arriba, en la parte de arriba, es las medidas propuestas por el Gobierno de reducción del déficit, ¿no? Sí, ahí hemos fijado unos apartados, pues inversión pública, rebaja de salarios de funcionarios, congelación de pensiones. Estos son los datos que ofrece el propio Gobierno y son todos los epígrafes donde el Gobierno dice: yo voy a reducir del A 6.045 millones, del B 2.400, del C, bueno, y es inversión pública, rebaja de salarios, congelación de pensiones, todo eso suma los 14.800 millones, que son los famosos 15.000 millones de euros que el Gobierno dice que va a ahorrarse. Sí, ¿no? bueno, yo lo he simplificado, he redondeado las cantidades para evitar los picos. Por favor. ¿no? Pero bueno, esa tabla recoge esas medidas propuestas por el Gobierno, ¿no? Vemos que la parte fundamental del ahorro viene por una parte crítica en la economía, que es la propia inversión productiva. Es decir, si algo le debemos exigir a un Gobierno, cualquiera, es que use bien nuestros recursos en aquellas inversiones, por ejemplo, carreteras, ferrocarriles, autopistas, bueno, colegios, etcétera, en cualquier caso infraestructuras que vertebran a un territorio o que permitan pues el desarrollo de una actividad económica del sector privado en esa área. Pues es curioso observar como el 40% de esos 15.000 millones viene precisamente de esa partida. Claro, entonces a mí me empieza a preocupar ya la primera línea. Bien, si vemos la tabla de abajo, que es un poco un consenso de muchos economistas y de servicios de estudio, en cualquier caso una alternativa al cuadro de arriba, vemos otras propuestas. He mantenido el número, si también son de la A a la H, podríamos incrementar esta lista, pero la he mantenido de la A a la H, y si comparamos partida con partida, vemos que no hay ninguna igual. Es decir, digamos, un poco la moraleja es que podríamos mantener la inversión pública, podríamos mantener retribuyendo a los funcionarios con la misma cantidad actual, no haría falta congelar las pensiones y el ahorro generado casi triplicaría al que propone el Gobierno. Es decir, la tabla de abajo muestra un ahorro total de 41.000 millones de euros frente a los 15.000 millones de euros que propone el Gobierno. Sí. Si hacemos la proporción, pues es casi 3 veces, ese 2,81 que hay ahí, ¿no? Caray. España quiere ahorrarse 15.000 millones de euros, ha propuesto ahorrarse 15.000 millones de euros. El primer año. El primer año. Pero ¿cuánto deberíamos ahorrarnos realmente para estar dentro del parámetro? Bueno, del 11,2% que está previsto que llegue al alcance el déficit público al final del ejercicio 2010, hasta el 3%, que es el límite máximo que fija el Convenio de Estabilidad Financiera, que como país miembro del euro nos vemos obligados a respetar, ¿no? ¿Y eso en miles es? Pues unos 80.000 millones de euros. 80.000 millones de euros es lo que deberíamos ahorrar. Sí. Y nuestro Gobierno se va a ahorrar 15.000 millones de euros. Ha previsto un calendario, o sea, unas 15.000 millones el primer año, luego otras cantidades el segundo año, otras cantidades el tercer año, ¿no? La realidad, César, es que yo personalmente no creo que el Gobierno sea capaz de ahorrar esas cantidades, ¿no? Ni siquiera lo que él mismo dice. No, porque si vemos la tabla, incluso la que él propone, bueno, es decir, no hay ninguna medida estructural, ¿no? En la primera línea de la tabla de debajo, la de reducción de ineficiencia de las comunidades autónomas, esa es la parte del león. Es decir, en España sabemos que hay competencias duplicadas, triplicadas, cuadruplicadas en algunos casos de, por ejemplo, los archipiélagos como el nuestro. Hay diferentes administraciones con diferentes funcionarios o personal a su cargo que hacen lo mismo, ¿eh? Esas ineficiencias están cuantificadas en torno a 23.000, 26.000 millones. Las cifras un poco bailan, pero bueno, en cualquier caso, yo he puesto la menor para ser riguroso en el análisis, que son 23.000 millones. Es que solo esa medida, o sea, solo sentarse a adelgazar la administración, a analizar las ineficiencias, las duplicidades, las triplicidades, de hacer lo mismo, ¿no? Sobre un mismo servicio público, por ejemplo, ahorrarían al conjunto de la nación en torno a 23.000 millones de euros. Es decir, es más de todo lo que se propone como medidas a corto plazo para reducir esos 15.000 millones de euros, ¿no? Esa es la parte verdaderamente, desde mi punto de vista profesional, trascendente y que no se ha abordado y es absolutamente imprescindible. Porque si hacemos un ejercicio sencillo, bien, proponen 15.000 millones de euros, vale, tenemos aquí las partidas y tenemos los importes. Y después de esto, ¿bajamos otro 5% de los funcionarios? ¿No? Sí, las medidas contenidas en este cuadro, digamos, es el primer paso, ¿no? Las medidas a muy corto plazo, ¿no? Digamos, lo que afecta a la caja corriente. Pero es que lo que afecta a nuestro endeudamiento, a cómo gastamos, son las medidas estructurales. Son un régimen de subvenciones absolutamente disparatado, esa ineficiencia de las administraciones públicas, esa ayuda exterior que España realmente no está en disposición de aportar, que son 2.808 millones de euros, subvenciones a los partidos políticos, financiación de sindicatos que hay que replantearse, ministerios que todos creo que estamos de acuerdo sobran, como por ejemplo puede ser el de Igualdad con 141 millones de euros,
energías renovables que financiamos con nuestros impuestos. Es decir, está muy bien vender por ahí que tenemos muchos molinos, muchas placas solares y que generamos energía muy verde, pero es que la diferencia del coste respecto a la energía, por ejemplo, eléctrica de carbón o nuclear, la pagamos con nuestros impuestos. Es decir, esas son las cosas que hay que informar a la población para darse cuenta de cómo financiamos. Ser verdes nos cuesta mucho dinero. Muchísimo dinero, ¿no? Incluso importamos energía nuclear de Francia y nos negamos a producirla en España, ¿no? Es más, si no recuerdo mal, el acuerdo con Francia incluye que nosotros gestionemos los residuos nucleares que se generan en sus centrales. Eso es verdad. Entonces, esas son cuestiones, vivimos momentos muy difíciles, muy difíciles. La situación es de emergencia nacional real y yo creo que, bueno, el tiempo de la dialéctica fácil no es que haya acabado, es que ya acabó hace muchos meses, ¿no? Y debemos informar a la población de la realidad y tomar decisiones duras, pero es que si no se toman, las consecuencias van a ser peor. Y no es un mensaje alarmista, es la realidad, ¿no? Y lo estamos viendo, por ejemplo, en Grecia y en otros países. Francisco Concepción, muchísimas gracias por el esfuerzo, por el trabajo, por ofrecernos estas tablas tan claras. Muy amable. Gracias a ustedes. Buenas noches.